Buenos días, bienvenidos a la clase de Física 1. En el día de hoy vamos a tratar el tema número 4, correspondiente a cantidad de movimiento lineal y centro de masa. Me dan un retoquito aquí para comenzar la clase. En el día de hoy también vamos a cargar en la plataforma, vamos a cargar la actividad evaluada número 2 correspondiente al tema número 4 y segunda evaluación del segundo corte de este semestre. Les recuerdo que toda la información correspondiente al tema 4 ya fue cargada en la plataforma. Vamos a colocar un poquito de música para comenzar la actividad. Ok. Voy a cargar las presentaciones para que comencemos de una vez la videoconferencia Zoom concerniente al tema número 4 de cantidad de movimiento lineal y centro de masa. Ok, aquí tenemos ya la presentación. Cantidad de movimiento lineal y centro de masa. Comencemos con la parte de cantidad de movimiento lineal. Vamos a ver los conceptos de impulso y mismo cantidad de movimiento lineal. Fíjense, la energía y el trabajo son cantidades escalares, no son cantidades vectoriales, ¿verdad? No nos dicen nada acerca de la dirección de la energía y el trabajo. Por eso se consideran cantidades escalares. La ley de conservación de la energía es un balance, ¿correcto? Y describe tan solo la relación entre los estados finales y los estados iniciales de la energía y el trabajo. No dice, ¿verdad?, cómo están distribuidas las energías. ¿Okay? Cuando dos cuerpos chocan, ¿verdad?, o dos objetos chocan, podemos decir que la energía total antes de la colisión y después de la colisión debe ser igual, porque es un balance. Así lo plantea la ley de la conservación de la energía. ¿Ok? Si yo desprecio la fricción y las pérdidas de calor, eso debe cumplirse. El choque, el comportamiento del objeto antes y después del choque debe ser igual, porque debe cumplir, según la ley de conservación de la energía, debe cumplir ese balance, deben ser iguales.
es igual que la ley de conservación de las masas. En la naturaleza, nada se pierde y nada se gana. Todo se transforma. Lo que uno pierde, el otro lado lo gana para balancear el concepto de la masa. Igual pasa con el concepto de la energía. ¿Ok? Sin embargo, yo necesito tener un nuevo concepto, pero necesito determinar cómo se reparte esa energía total entre los objetos, ¿verdad? Incluso en sus direcciones relativas después del impacto, hacia dónde se mueven después que chocan. Entonces, los conceptos de impulso y cantidad de movimiento lineal o momento, como se le conoce también, momento lineal, nos vienen a resolver este problema y nos dan la descripción vectorial, ¿verdad? Para nuestro estudio de energía y movimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a un concepto nuevo, ¿verdad? Que nos soluciona el problema de la dirección del movimiento de esa energía. Okay. Fíjese, cuando yo golpeo una pelota de golf o una pelota de béisbol, ¿verdad? La fuerza que yo ejecuto o que yo ejerzo sobre ese proceso actúa por un corto tiempo, ¿verdad? Sobre la pelota. En ese tiempo pequeño, cuando golpeo la pelota, esa fuerza actúa sobre ella misma. ¿Qué hace la fuerza? Esa fuerza ejecuta o hace que se acelere la pelota desde el reposo hasta que adquiere una velocidad final. Claro, es difícil medir la fuerza como la duración de esa acción. Pero el producto de ambas, que es fuerza por la variación del tiempo, puede calcularse en función del cambio de la velocidad que ejerce o que ejecuta la pelota, que es la resultante al golpear la pelota con el palo de golf. Utilizando la segunda ley de Newton, ¿verdad? Nosotros sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración y que la aceleración, utilizando las ecuaciones de cinemática, es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la variación del tiempo. ¿Ok? Eso lo vimos nosotros en la parte del tema número 1. ¿Correcto? Perdón, el tema número 2. Ahí vimos nosotros esa parte que fue lo relacionado con cinemática. ¿Ok? Entonces, cuando yo multiplico la fuerza por la variación del tiempo, ¿verdad? La ecuación anterior se transforma en fuerza por variación del tiempo es igual a la masa por la velocidad final por la velocidad inicial. Multiplicando el término de masa por cada uno de los términos de velocidad, tengo que la fuerza por la aceleración del tiempo es igual a la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial. Esta ecuación es la que nos relaciona, ¿verdad? O la que puede relacionarse con el proceso del choque del bastón de golf con la pelota de golf. Esta fuerza por la aceleración es lo que se conoce como impulso, ¿verdad? La fuerza por unidad de tiempo necesaria para impulsar el movimiento del objeto o de la pelota. Esta es una cantidad vectorial de igual magnitud que el producto de la fuerza por el intervalo de tiempo. En el momento que actúa, estoy midiendo el momento en que la fuerza golpea a la pelota. Esa fuerza por esa diferencial de tiempo cuando ocurre
el choque del bastón con la pelota de golf. Y su dirección va a ser la misma dirección de la fuerza, como lo vimos también en el tema 3 de fuerza. ¿Correcto? Entonces, esto se define como cantidad de movimiento lineal, P o momentum. Momentum es igual a fuerza por aceleración por la diferencial de tiempo, lo que es lo mismo igual a impulso. Entre el estado final y el estado inicial, yo puedo definir que el impulso es la variación, ¿verdad?, del momentum final menos el momentum inicial, como se muestra aquí en esta ecuación. Definiendo J como impulso, que es igual a F por AT, yo puedo definir entre el estado final y el estado inicial, yo defino el impulso. Entonces, el impulso no es más que la fuerza por la diferencial de tiempo en la cual actúa ese proceso de choque del bastón con la pelota de golf. Aquí tenemos la figura, ¿verdad?, del bastón antes de tocarla. Por supuesto, inicialmente esa pelota no tiene velocidad porque está en reposo. Después que se golpea, en ese lapso de tiempo es que alcanza esa velocidad por su masa. ¿Ok? Entonces, la cantidad de movimiento P de una partícula o momentum de esa partícula es una cantidad vectorial. Claro, porque está asociada a la velocidad. Y la velocidad, recuerden, es una unidad vectorial, una magnitud vectorial. Entonces, el escalar, que es la masa, multiplicado por la cantidad vectorial, nos da una cantidad vectorial que se conoce como impulso o cantidad de movimiento, ¿verdad?, que es el producto de su masa por su velocidad. Entonces, momentum o cantidad de movimiento lineal es igual a la masa por la velocidad. Y el impulso, ¿verdad?, de la acción del golpe del bastón contra la pelota es la diferencia entre el momentum final menos el momentum inicial. ¿Cuál es ese momento inicial? Según la figura, como lo ve usted en la figura, es el momento en que yo le doy el golpe, antes de darle el golpe, ¿verdad?, donde esa velocidad es 0. Esto sería entonces igual a 0. Por lo tanto, ese impulso será solamente asociado a el proceso de el momentum final. Entonces, el impulso es igual al cambio de la cantidad de movimiento o igual al momentum final menos el momentum inicial. ¿Correcto? ¿Cuáles son las unidades en el sistema internacional? Las unidades en el sistema internacional son Newton por segundo. ¿Correcto? Y la unidad de cantidad de movimiento sería kilogramos por segundo. ¿Ok? En el sistema inglés es libra por segundo y slug-pie por segundo. Newton por segundo, kilogramos por metro sobre segundo. ¿Correcto? El impulso viene expresado en newton por segundo y el momentum viene expresado en kilogramos por metro sobre segundo o slug por pie sobre segundo en el sistema inglés o libras por segundo. El impulso, el impulso por segundo. Libra, que es la unidad de fuerza, y por el tiempo, que sería segundo. Entonces, este término lo vamos a expresar en newton por segundo y este término lo vamos a expresar en kilogramos por metro sobre segundo. Vamos a ver el primer ejemplo para que veamos cómo se maneja la ecuación. Entonces, ¿cómo me dice el ejemplo? La cabeza de un mazo
de 3 kilogramos se mueve a una velocidad de 14 metros sobre segundo en el momento que golpea un perno de acero. Agarro un mazo y voy a golpear un perno de acero que está colocado en alguna parte, en una pared o en una viga. Ese mazo se detiene a los 0.02 segundos, desde el momento en que yo golpeo el perno hasta que se detiene la acción del mazo. Y me piden calcular la fuerza media sobre el perno, la fuerza que yo ejercí sobre el perno para golpearla con ese mazo. Entonces, si yo considero la dirección hacia arriba como positiva y que la cabeza inicialmente se mueve hacia abajo, esto significa que la velocidad inicial, ¿verdad? Es una velocidad negativa porque estoy moviendo hacia abajo. ¿Correcto? Esa velocidad inicial sería de menos 14 metros sobre segundo. Y que su velocidad final cuando se detiene el mazo va a ser igual a 0. Eso estamos claros en esa parte. La masa es de 3 kilogramos y el tiempo o la diferencial de tiempo utilizado para golpear es de 0.02 segundos. Entonces, el impulso, que es fuerza por variación del tiempo, sería igual entonces a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la masa por la velocidad final? Ese valor es 0, porque la velocidad final es 0 porque se detuvo el mazo. Menos el valor de la masa, que son 3 kilogramos, por la velocidad inicial que dijimos que era menos 14 metros sobre segundo, considerando que estoy levantando el mazo y golpeando el perno, porque estoy arriba y lo llevo hacia abajo, en el sentido contrario de la dirección, porque estoy considerando que hacia arriba es positivo. Entonces, ese impulso me da 42.0 newton por metro. Como ya tengo la fuerza, ¿verdad? Ya tengo el valor del impulso, me falta calcular ¿qué? Me falta calcular la fuerza promedio que utilicé. Esta ecuación, F por delta T, va a ser igual a 42 newton por metro. Si divido entre el delta T, que es el tiempo, sería 42 newton por metro entre 0.02 segundos, me va a dar 2100 newton. Esa es la fuerza que yo ejercí para golpear con el mazo el perno que estaba incrustado en una viga. ¿Ok? Entonces, ¿vieron cómo es el ejercicio? Voy a calcular la fuerza que ejercí con el mazo al golpear el perno, ¿verdad? Por una fracción de tiempo de 0.02 segundos. ¿Cuánto fue esa fuerza? Sí, cuando yo golpeé el perno, ¿verdad? Con la velocidad del mazo de 14 metros sobre segundo, el perno, el mazo se detuvo al golpear el perno. ¿Qué ecuaciones apliqué? Apliqué la ecuación de impulso y la de diferencia de momento final e inicial. El momento inicial es el momento de golpear el perno y el momento final es cuando ya golpeo el perno. Para golpear el perno utilicé una velocidad inicial de 14 metros sobre segundo y la velocidad final fue de 0 porque el mazo se detuvo al golpear el perno. Así calculé entonces la fuerza media ejercida por el mazo sobre el perno. Aquí tengo otro ejemplo, similar al del bastón, pero ahora es un bate de béisbol que golpea una pelota. Entonces, una pelota de béisbol de 0.15 kilogramos se mueve hacia el bateador a una velocidad de 30 metros sobre segundo. Inicialmente la pelota viene con una velocidad de 30 metros sobre segundo. Es golpeada con un bate, lo cual causa que se mueva en dirección contraria a una velocidad
de 42 metros sobre segundo. En la figura se observa cómo es ese proceso. Entonces, ¿qué me piden? Determinar el impulso y la fuerza media ejercida sobre la pelota, si el bate está en contacto con la pelota durante 0.002 segundos. Similar al otro ejercicio que vimos anteriormente. ¿Ok? Ahí tenemos la figura que nos muestra cómo es el proceso. La pelota viene, el bate se mueve hacia este lado, golpea la pelota por una fracción de tiempo, ¿verdad? Y esa pelota sale con una velocidad de 42 metros sobre segundo. Ok. Vuelvo a aplicar la misma ecuación porque voy a calcular la fuerza media ejercida y el impulso. Y el impulso es fuerza por delta T. Entonces, fuerza por delta T, el impulso es la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. ¿Cuánto es la masa? 0.15 kilogramos porque es la pelota de béisbol. ¿Ok? Por 42 metros sobre segundos, que es la velocidad que adquirió la pelota al ser golpeada. Menos la masa de 0.15 kilogramos por la velocidad inicial de la pelota, que es menos 30 metros sobre segundo. ¿Por qué negativo? Porque estoy considerando que desde aquí a la izquierda la velocidad es negativa y de ahí hacia la derecha es positiva. Entonces la primera es positiva, ¿verdad? Y la segunda, ¿verdad? Es la negativa. Ejecutando las operaciones tengo 6.30 kilogramos por metro sobre segundo más 4.50 kilogramos por metro sobre segundo. Al sumar me da 10.8 kilogramos por metro sobre segundo. Ese es el valor del impulso. Porque impulso es fuerza por delta T. ¿Ok? Ya tengo el valor de impulso que es 10.8 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces, fuerza por delta T es igual a 10.8 kilogramos por metro sobre segundo. Paso delta T a dividir, el tiempo es 0.02 segundos, 10.8 kilogramos por metro sobre segundo entre 0.02 segundos, eso me da 5.400 newtons. Entonces, esa es la fuerza media ejercida sobre la pelota. Y si es 0.8 kilogramos por metro sobre segundo, es el impulso que adquiere la pelota al ser golpeada por el bate. Como ven, es bastante sencillo la aplicación de la ecuación. Aquí tenemos otro ejemplo, más complicadito. Ok. Suponga que lanza una pelota de 0.40 kilogramos contra una pared. Lancé la pelota contra la pared, a la cual golpea moviéndose horizontalmente hacia la izquierda. La lancé para acá, ¡sac! Y se regresó a 30 metros sobre segundo. Y rebotando horizontalmente a la derecha con una rapidez de 20 metros sobre segundo. Ok. Estaba parado aquí, la tiré, ¿verdad? Con una velocidad de 30 metros sobre segundo y ella rebotó con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Para que el lado es negativo, para este lado es positivo. Calcule el impulso de la fuerza neta sobre la pelota durante el choque. Si la pelota está en contacto con la pared durante 0.010 segundos, calcule la fuerza horizontal media que la pared ejerce sobre la pelota durante el impacto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el momentum inicial
cuando lancé la pelota y el momento final cuando la pelota rebotó. ¿Ok? Entonces el momento inicial es masa por V sub 1x, porque es una velocidad horizontal, sería 0.40, que es la masa de la pelota, menos 30 metros sobre segundo, porque cogí como eje negativo hacia la izquierda. Y la velocidad es negativa porque es vectorial. Eso me da menos 12 kilogramos por metro sobre segundo. El momentum final será entonces masa por V2X, que sería 0.40 por la velocidad de rebote de la pelota, que serían 20 metros sobre segundo hacia la derecha. Eso me da 8 kilogramos por metro sobre segundo. ¿Ok? ¿Cuáles son esas componentes entonces? El impulso será P2X menos P1X, momento final menos el momentum inicial, como lo hemos venido haciendo. Sustituyendo sería 8 kilogramos por metro sobre segundo menos 12 kilogramos por metro sobre segundo. Eso me da 20 kilogramos por metro sobre segundo. Eso es Newton, 20 Newton por segundo, porque eso es el impulso. Te acabo de calcular el impulso, viene expresado en Newton sobre segundo por unidad de tiempo. Como es fuerza por tiempo, el tiempo al pasar para acá divide por segundo al cuadrado, lo que transforma eso en Newton por segundo. Entonces, el choque dura T2 menos T1, que es un delta T, 0.10 segundos. De acuerdo con la ecuación, ¿verdad? El impulso es fuerza media por tiempo. Fuerza media por delta T. Así que la fuerza media será el impulso, que es 20 newton sobre segundo, que lo acabo de calcular acá, dividido entre delta T, que sería 0.010 segundos. Eso me da 2000 newton. Correcto. Entonces, ya calculé la fuerza horizontal media y calculé el impulso de la fuerza neta. El impulso de la fuerza neta lo calculé restando el momento final menos el momento inicial, ¿verdad? Eso es fuerza por delta T, que es impulso, y la fuerza media lo calculé dividiendo, ¿verdad? El impulso calculado entre delta T para obtener la fuerza media. Así resolví el ejercicio igual que resolví los otros dos ejercicios con las mismas ecuaciones. Correcto. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos un jugador de fútbol que golpea a un balón de soccer o de fútbol. ¿Okay? Como se denomina en inglés al fútbol que nosotros conocemos como fútbol. ¿Ok? Entonces, un balón de soccer o una pelota de soccer tiene una masa de 0,40 kilogramos. Inicialmente se mueve hacia la izquierda a 20 metros sobre segundo. Si el balón viene así, pero luego es pateado de manera que adquiere una velocidad con magnitud de 30 metros sobre segundo.
el jugador la pateó y lanzó el balón en esta dirección con una velocidad de 30 metros sobre segundo, en una dirección de 45 grados y hacia la derecha. Me vuelven a preguntar, calcule el impulso de la fuerza neta y la fuerza neta media, suponiendo que el choque dura 0.010 segundos. Se utilizan las mismas ecuaciones. Fuerza por delta T igual a momentum final menos momentum inicial. Solo que ahora la velocidad final va a estar afectada por la componente, ¿verdad?, de la fuerza, porque el balón fue disparado con un ángulo de 45 grados. Entonces, la velocidad 1 es menos 20 metros sobre segundo. Y la velocidad 1 en Y es 0. ¿Por qué en Y? Porque debo tener dos componentes en X y Y. Porque la velocidad final viene afectada por los dos componentes, X y Y. Por lo tanto, tengo que considerar para el momento inicial también una componente en Y que sería 0. Y para el momento final debo considerar las dos componentes tanto en X como en Y. Entonces, la velocidad 2x, ¿verdad?, va a ser igual a la velocidad 2y, porque ambos tienen el mismo valor del coseno y el seno del ángulo. Acuérdense que el coseno de 45 grados es 0.7071 y el seno también es 0.7071. Entonces, las dos velocidades van a tener el mismo valor. 30 por 0.77, que me da 21.2 metros sobre segundo. Aquí lo explica, dado que coseno de 45 igual a seno de 45, y eso es 0.77. Entonces, vuelvo a plantear la misma ecuación. Impulso es igual a momentum final menos momentum inicial. Eso es igual a la masa por la velocidad, ¿verdad? 2x menos la velocidad 1x. ¿A qué es igual eso? 0,40 kilogramos por 21.2 metros sobre segundo menos 20 metros sobre segundo. Eso me da 16.5 kilogramos por metro sobre segundo. Ese es el impulso en la coordenada X, en el eje X. El impulso en la coordenada Y, porque tengo dos valores de velocidad asociadas a las componentes X y Y, será igual masa por B2Y menos B sub 1Y. Sería 0,40 kilogramos por 21.2 metros sobre segundo menos 0, porque la velocidad 1 en el eje Y es 0. Aquí no hay coordenada componente en el eje Y de la velocidad horizontal. En Y, solo velocidad horizontal. Eso me da 8.5 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces, ya tengo los valores de impulso en X e impulso en Y. ¿Cuál es la componente de la fuerza media neta sobre el balón? Entonces, la componente de la fuerza media en el eje X, ¿verdad?, va a ser igual al impulso en X dividido entre delta T. Eso me da 16.50 newtons. O sea, ¿cuál es JX? JX es 16.5 dividido entre delta T, que es 0.01 segundo. Eso me da 16.50. Y la componente de la fuerza media en el eje Y, ¿a qué será igual? A 8.5 kilogramos metros sobre segundo dividido entre 0.010. Eso me da 850 newtons. Tengo dos valores de fuerza media, una componente en X y una componente en Y. Como lo vimos en vectores, la resultante de la fuerza media será la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes en X y Y, de la suma del cuadrado de las componentes en X y Y. Eso es lo que calculo acá. Esa fuerza media es de 1.9 por 10 a la 3 newton. Hay una fuerza resultante, que es esta que está acá,
de la componente en Y y la componente en Y. Este valor de fuerza vale 1.9 por 10 a la 3 newton. Aplicando el teorema de Pitágoras, como lo veíamos nosotros en los cálculos de fuerza y de vectores. ¿Qué dirección tiene esa fuerza? Muy fácil. El ángulo de dirección será el arco tangente, ¿verdad?, de la fuerza en Y dividido entre la fuerza en X. Eso me da 27 grados. Aquí tenemos 27 grados. Entonces, ya calculé el impulso de la fuerza neta y la fuerza neta media. ¿Correcto? Repito entonces el ejercicio. Primero calculo las componentes de la velocidad, tanto en X como en Y. Como tengo el impulso asociado a la velocidad por el momento, tengo que calcular un impulso en el eje X y un impulso en el eje Y. Con ese impulso en el eje X y en el eje Y, calculo mi fuerza media tanto en X como en y a la final determino la resultante de esa fuerza media por la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes en X y Y. Y la dirección la consigo con el ángulo obtenido a través de el arco tangente de la fuerza en Y entre la fuerza en X, que me dio 27 grados. Ok, ya terminamos con el ejercicio de impulso y cantidad de movimiento. Ahora vamos a ver el otro concepto importante, que es la ley de conservación de cantidad de movimiento lineal, que es una ley similar a la ley de conservación de las energías, que es una ley igual a la ley de conservación de las masas, que lo hemos venido siempre repitiendo. O sea, vamos a ver cómo manejamos el balance del momentum en el sistema. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a considerar dos cuerpos que se aproximan, ¿verdad?, y que ambos chocan y salen disparados en direcciones opuestas después del choque. Entonces, consideremos una colisión de frente entre la masa M1 y la masa M2. M1 y M2 vienen en direcciones esta negativa y esta dirección positiva. Chocan. Si yo desprecio la fricción, ¿verdad?, entonces voy a considerar que las velocidades ante el impacto las voy a determinar, las voy a denominar como U1 y U2. La velocidad inicial del cuerpo 1 y la velocidad inicial del cuerpo 2. U van a ser las velocidades iniciales. Y después que chocan, ¿verdad?, voy a considerar a B como las velocidades finales. La velocidad final para la masa 1 y la velocidad final para la masa 2. Entonces, el impulso de la fuerza F1 que actúa sobre la masa de la derecha, ¿cuál va a ser? Va a ser F1 por delta T. ¿Correcto? Como lo vimos en la ecuación anterior. Eso es la masa 1 por la velocidad final de 1 menos la masa 1 por la velocidad inicial de 1. De la misma manera, para el cuerpo 2 existe un impulso. ¿Correcto? Entonces, F2 por delta T. Fíjense, los términos de delta T son iguales porque el tiempo es el mismo para los dos cuerpos. Entonces, será la masa 2 por la velocidad final del cuerpo 2 menos la masa 2 por la velocidad inicial del cuerpo 2. ¿Ok? U es velocidad inicial y B es velocidad final. Igualando, ¿verdad?, las dos fuerzas, porque hay un balance, ¿verdad?, y aplicando la tercera ley de Newton, ¿correcto? Por cada fuerza de acción tiene que haber una fuerza de reacción de igual magnitud pero en sentido contrario, ¿correcto? Entonces, durante el mismo tiempo, F1 va a ser igual a menos F2,
¿verdad? De modo que F1 por delta T debe ser igual también a F2 por delta T. O sea que también se cumple para el impulso. Entonces, masa 1 por V sub 1 por menos masa 1 por U sub 1 va a ser igual a menos masa 2 por V2 menos masa 2 por U sub 2. Final inicial para la masa 1 y para la masa 2, lo que está puesto aquí arriba. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agrupar los términos. Voy a poner de un lado, correcto, masa 1 por velocidad final 1 más masa 2 por velocidad inicial 2. ¿Verdad? El momentum total neto, ¿verdad? Va a ser igual a la masa 1 por la velocidad final 1 menos la masa 2 por la velocidad 2. Aquí hay un errorcillo. Porque yo debo colocar aquí U sub 1. Esto es momento inicial neto. Este es momentum final neto. Lo que hice fue agrupar los términos por inicial y final. ¿Correcto? Para M1 y para M2. Correcto. Entonces, ¿cómo defino esto? Como la cantidad de movimiento total antes del impacto, que debe ser igual a la cantidad de movimiento total después del impacto. Esto es U sub 1, no B sub 1. ¿Ok? Hay que corregir este errorcito acá. ¿Ok? Porque estoy agrupando la cantidad de movimiento total antes del impacto, que debe ser igual a la cantidad de movimiento total después del impacto, que es la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Entonces, así deduje la ley de conservación de cantidad de movimiento lineal. ¿Correcto? Quiere decir que la cantidad de movimiento total antes del impacto debe ser igual a la cantidad de movimiento total después del impacto. Es la misma. Es el balance que siempre hemos visto. Es lo que se llama ley de conservación de cantidad de movimiento. Entonces, resumiendo, la ley de conservación de la cantidad de movimiento lo que nos dice es que la cantidad de movimiento lineal antes del impacto debe ser igual a la cantidad de movimiento después del impacto. O el momentum antes del impacto debe ser igual a la cantidad de movimiento, el momento final después del impacto. ¿Correcto? Es lo que me está diciendo la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Antes y después del impacto. Momento antes, momento después del impacto. Vamos a ver un ejercicio para que veamos cómo se maneja esta ecuación. Aquí tenemos un ejemplo. Una masa M1 de 8 kilogramos que se mueve a la derecha a 4 metros sobre segundo choca con una masa M2 de 6 kilogramos que se mueve a la izquierda a 5 metros sobre segundo. ¿Cuál es la cantidad de movimiento total antes y después del impacto? Entonces, los datos son M1 8 kilogramos y velocidad inicial 4 metros sobre segundo. Masa 2, 6 kilogramos y velocidad inicial menos 5 metros sobre segundo. Me mandan a calcular el momentum inicial y el momentum final, antes y después del impacto. Entonces, ¿cuál es la cantidad de movimiento total ante el impacto? Va a ser P sub 0, que es
La masa 1 por la velocidad inicial más la masa 2 por la velocidad inicial. 8 por 4 metros sobre segundo más 6 por 5 metros sobre segundo. Negativo porque se está moviendo hacia la izquierda. Eso me da 32 kilogramos por metro sobre segundo menos 30 kilogramos por metro sobre segundo, 2 kilogramos por metro sobre segundo. Finalmente, ¿qué nos dice el teorema de conservación de la cantidad de movimiento? La conservación de la cantidad de movimiento significa que el mismo valor se aplica a la cantidad de movimiento total después del impacto. Quiere decir que si yo tenía como momentum inicial o cantidad de movimiento lineal de 2 kilogramos por metro sobre segundo antes del impacto, el teorema me dice que eso debe ser igual a la cantidad de movimiento total después del impacto. O sea, que después del impacto debería ser 2 kilogramos por metro sobre segundo porque no se pierde. Es un balance. Sigue siendo lo mismo. Se presta. El concepto de la ley de conservación de cantidad de movimiento nos dice que antes y después del impacto los valores son iguales. Seguí antes del impacto, que me dio 2 kilogramos por metro sobre segundo, ¿verdad? El movimiento total después del impacto debe ser igual también a 2 kilogramos por metro sobre segundo para cumplir con el balance de la cantidad de movimiento lineal. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos un cañón que dispara una bala. Entonces, un cañón de 100 kilogramos, esa es la primera masa, montado sobre ruedas, dispara una bala de 60 kilogramos, esa es otra masa, en dirección horizontal con una velocidad de 50 metros sobre segundo. ¿Cómo se muestra en la figura? Suponiendo que el cañón se puede mover libremente, nos mandan a calcular cuál será la velocidad de retroceso del cañón. Acuérdese que cuando usted dispara un arma o se dispara un cañón, siempre va a haber una velocidad de retroceso del cañón por el impulso de la explosión que le da a la bala. Inicialmente, ¿verdad?, la bala está dentro del cañón y ambos están detenidos. Ok. La masa del cañón es 1400 kilogramos y la velocidad inicial del cañón es 0 metros sobre segundo. La masa de la bala es de 60 kilogramos y la velocidad inicial de la bala es de 0 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque la bala está dentro del cañón y ambos están en reposo. La velocidad final de la bala es de 50 metros sobre segundo. ¿Correcto? Entonces, aplico la ley de conservación de la cantidad de movimiento, que me dice que antes y después son iguales los momentos. ¿Correcto? Entonces, inicialmente, masa por la velocidad inicial y masa por la velocidad inicial son 0. Por lo tanto, inicialmente, ¿verdad?, este término es 0. ¿Por qué? Porque las velocidades iniciales son 0 porque ellos están en reposo. Voy a calcular la velocidad final de el cañón, porque ya tengo la velocidad final de la bala. Entonces, este término será igual a este término con signo negativo. Masa del cañón por la velocidad del cañón va a ser igual a la masa de la bala por la velocidad de la bala. Despejando la velocidad del cañón será menos la masa de la bala por la velocidad de la bala final entre la masa del cañón. Menos 60 por 50 entre 1400 me da menos 2.14 metros sobre segundo. Y eso debe ser, es cierto. Esa velocidad es negativa porque es la velocidad de retroceso. Si yo estoy parado acá y disparo la bala, el cañón se mueve hacia la izquierda.
La velocidad vectorialmente es negativa hacia la izquierda. Así, calculé la velocidad de retroceso del cañón. Así se calcula la velocidad de retroceso de cualquier arma de fuego, en el eje X y en el eje Y. Lo único que tiene que tener en cuenta es las direcciones vectoriales de la velocidad. Aquí tengo otro ejemplo. Aquí tengo ahora una escopeta. ¿Okay? O un rifle. Ok. Un tirador sostiene holgadamente un rifle de masa 3 kilogramos. De manera que puede retroceder libremente al hacer un disparo. Dispara una bala de masa 5 gramos con una velocidad horizontal relativa al suelo de 300 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad de retroceso del rifle? ¿Qué momento lineal y energía cinética finales tiene la bala y el rifle? ¿Ok? Es similar al ejercicio anterior. ¿Ok? Entonces, el momento en X, aplicando la ley de conservación de la cantidad de movimiento, nos dice, ¿verdad?, que inicialmente, antes del disparo, es 0 y que después del disparo tengo masa de la bala por la velocidad final de la bala más masa del rifle por la velocidad del retroceso del rifle. Similar al ejercicio anterior. ¿Cuál es la masa de la bala? 0.00500 kilogramos. ¿Por qué? Porque lo llevé a la misma unidad del rifle. Si aquí está en kilogramos y este que está en gramos, este lo voy a llevar a kilogramos. Por eso es, aplicando el factor de conversión, me da 0.005 o 500 kilogramos. Dividido entre la masa del rifle, que es 3 kilogramos, multiplicado por la velocidad de la bala, que son 300 metros por segundo. Eso me da que la velocidad de retroceso del rifle es 0.500 metros sobre segundo. Igual que el ejercicio anterior. ¿Ok? Entonces, voy a calcular el momento lineal de uno y el momento lineal del otro. Entonces, el momento lineal de la bala será la masa de la bala por la velocidad de la bala. 0.0500 kilogramos por 300 me da 1.50 kilogramos por metro sobre segundo. Eso es el momento. ¿Ok? La energía cinética de la bala será un medio de la masa de la bala por la velocidad de la bala elevado al cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad de la bala elevado al cuadrado me da 225 joules, porque estoy calculando energía cinética utilizando la ecuación de energía que vimos en el tema 3. La energía cinética, recuerden, es un medio de la masa por la velocidad elevado al cuadrado. Eso es para la bala. Ahora vamos para el rifle. Entonces, el momentum del rifle será, el momentum final del rifle será la masa del rifle, que son 3 kilogramos, por la velocidad del rifle que calculé acá, que me da menos 0.500 metros sobre segundo. Eso me da menos 1.50 kilogramos por metro sobre segundo. Negativo, por supuesto, porque la velocidad del rifle es negativa. El retroceso final. ¿Cuál es la energía cinética? Aplicando la misma ecuación, un medio de la masa del rifle por la velocidad del rifle al cuadrado, un medio por 3 por menos 0.500 me da 0.375 joule. Positivo. Claro que es positivo. Ambas son positivas porque la velocidad elevada al cuadrado se vuelve positiva. Menos por menos es más y más por más es más. Entonces,
Así determiné, utilizando la ley de conservación de la cantidad de momento, ¿verdad? El momento final de la bala, la energía cinética de la bala, el momento final del retroceso del rifle y la energía cinética final del rifle. Aquí tengo otro ejemplo. Ahora serán dos deslizadores que chocan, ¿correcto? Al chocar, rebotan y vamos a calcular esos momentos. Entonces, tenemos dos deslizadores que se acercan uno al otro sobre un riel de aire, sin fricción. Después de chocar, ¿verdad? El deslizador B se aleja con una velocidad final de 12 metros sobre segundo y el deslizador A, voy a calcular la velocidad final del deslizador A. Compare los cambios de momento lineal y la velocidad de los dos deslizadores. Ok. Primero calculo el momento antes del choque y después calculo el momento después del choque. Y al final, ¿verdad? Calculo el cambio de las componentes en X del momento lineal del deslizador en A. Ok. Antes del choque, sustituyendo en la ecuación, momento A por la velocidad inicial de A, momento en B por la velocidad inicial en B. 0,50 por 2 más 0,30 por menos 2. Eso me da 0,40 kilogramos por metro sobre segundo. ¿Ok? Voy para el momentum final, después del choque. Masa de A por la velocidad final de A, masa de B por la velocidad final de B. Conozco la velocidad de B, voy a despejar la velocidad de A. ¿Cuánto vale Px? Lo acabo de calcular acá, 0,40 kilogramos. Porque la ley de conservación de la cantidad de movimiento me dice que es igual antes y después del choque el momento. Sustituí, despejé la velocidad y conseguí la velocidad final de el deslizador A, que es menos 0,40 metros sobre segundo. Entonces, vamos a calcular ahora que tengo la velocidad de A, cuánto es el valor de ese momento. Entonces, masa de A por velocidad de A final más masa de A por velocidad inicial de A. ¿Correcto? El momentum para A. Final e inicial. 0,50 por menos 0,40 menos 0,50 por 2 me da menos 1,2 kilogramos por metro sobre segundo. Ese es el cambio de la componente en X del momento lineal del deslizador en A. Vamos a ver cuánto es para B. Aplico la misma ecuación. 0,30 por 2 menos 0,30 por menos 2. Y eso me da 1,2 kilogramos por metro sobre segundo. Fíjense. Es el mismo valor que tengo acá. ¿Qué es lo único que varía? El signo. Si lo relaciono con la tercera ley de Newton, la fuerza de acción debe ser igual a la fuerza de reacción, pero con signo contrario. Con la misma magnitud, pero en sentido contrario. Es lo mismo. Se sigue conservando eso. Son iguales en magnitud, pero con signo diferente. ¿Ok? Lo único que varía son los cambios de velocidad, que ambos tienen diferentes velocidades. ¿Por qué? Porque debe haber un factor que equilibre el balance, recordándonos de la ley de conservación de la masa. En la naturaleza
Nada se pierde, nada se gana, solo se transforma. El elemento que le da el balance en el caso del momento, porque es el vector, es la velocidad. ¿Quién debe compensar lo que uno perdió y lo que otro ganó? La velocidad, en la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Porque las masas siguen siendo las mismas. Las masas no se transforman, son las mismas masas. ¿Correcto? La misma masa multiplicada por la velocidad, y la velocidad le da el balance o compensa el balance para que ambos sean iguales, para que se siga cumpliendo lo que dice esto. La cantidad de movimiento total ante el impacto debe ser igual a la cantidad de movimiento total después del impacto. Los momentos para cada masa deben ser iguales, ¿verdad? En magnitud. Aquí tengo otro ejercicio, ¿verdad? Estos son dos automóviles. Se los dejo ahí para que vean cómo se resuelve. Similar, voy a aplicar las mismas ecuaciones. Primero planteo antes del choque y después planteo el momento después del choque. La única diferencia es que acá primero vienen horizontalmente los dos cuerpos y después del choque uno sale en una dirección y el otro sale en otra dirección y están asociadas a las componentes en X y Y. Lo único que tiene que tener cuidado es con las componentes en X y Y. Como se ve en el ejercicio. Y el ejercicio lo explica muy bien. Ok. Vamos a avanzar. Vamos a ver choques elásticos e inelásticos. Vamos a suponer que la energía cinética y la cantidad de movimiento no cambian, ¿verdad? Siguen cumpliendo las reglas a causa de la colisión. Esto es aproximadamente cierto para los cuerpos duros. Dos bolas de acero, una bola de billar que choca con otra bola de billar, ¿ok? Pero en el caso de los cuerpos blandos que rebotan con mucha mayor lentitud, ¿verdad? Después de chocar, se deforman y liberan pequeñas cantidades de calor. Entonces, el vigor con el que un cuerpo recobra su forma original después de sufrir una deformación es una medida de su elasticidad o capacidad de restitución. ¿Ok? Quiere decir que dos cuerpos duran, rebotan, pero a veces los cuerpos chocan y no rebotan con la misma velocidad. De hecho, pueden quedar pegados, ¿ok? Debido a esa capacidad, ¿verdad?, de elasticidad de esos cuerpos. Entonces, si la energía cinética permanece constante en un choque, se dice que el choque es completamente elástico. En este caso, no se pierde ninguna energía en forma de calor o de formación en el choque. Un ejemplo sería un choque de dos bolas de billar que rebotan después de chocar. Aquí no hay pérdida de energía. ¿Ok? La final y la inicial es la misma. Cuando los cuerpos que chocan se adhieren entre sí y se mueven como un solo cuerpo después del choque, se dice que el choque es completamente inelástico. Una bala que se incrusta en un bloque de madera es un ejemplo de este choque. Un choque de dos automóviles, donde después del choque uno arrastra al otro y no se separa, se quedan pegados, es
un ejemplo también de un choque inelástico. ¿Ok? Fíjese, la cantidad de masa para este tipo de cuerpos, este tipo de choques, en el estado final cambia. Es la suma de las dos masas porque ambas quedan pegadas. ¿Ok? Eso hay que considerarlo. Entonces, choques elásticos cuando rebotan, ¿verdad? Y la energía cinética permanece igual. Choques inelásticos es cuando no rebotan y quedan unidos y la energía cinética varía dependiendo, ¿verdad?, de la masa de los objetos. ¿Correcto? Y la velocidad, porque ambos van a tener la misma velocidad porque quedaron pegados. Ok. Entonces, la mayoría de estos choques se encuentran entre estos dos extremos, elásticos e inelásticos. Entonces, vamos a ver las ecuaciones. En una colisión completamente elástica entre dos masas, M1 y M2, podemos decir que tanto la energía como la cantidad de movimiento se conservan. Lo acabamos de decir, la energía cinética no sufre cambio. Debo asumir también que la cantidad de movimiento lineal tampoco asume cambio. Por lo tanto, ¿cuáles son las ecuaciones de energía? La energía cinética, un medio de M1 por U1, que es la velocidad inicial al cuadrado, más un medio de M2 por la velocidad inicial del cuerpo 2 elevado al cuadrado, debe ser igual a un medio de la masa 1 por la velocidad final al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad al cuadrado. ¿Correcto? Eso es la ley de conservación de la energía, son iguales. Para la cantidad de movimiento es lo mismo. Masa 1 por velocidad inicial, más masa 2 por velocidad inicial, masa 1 debe ser igual a la masa 1 por la velocidad final, más la masa 2 por la velocidad final. Vamos a simplificar. Masa 1, correcto, por la velocidad inicial al cuadrado menos la masa 1 por la velocidad inicial al cuadrado debe ser igual a la masa 2 por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Eliminando los términos del cuadrado, masa 1, ¿verdad? Por U1 menos B1, más la masa 2 por la velocidad 2 menos U2. Esto es una diferencia de cuadrados, ¿correcto? Dividiendo la primera entre la segunda, entre esta, tengo esto que está acá. Y tengo esto que está acá. ¿Correcto? Las masas se cancelan porque se están dividiendo, ¿verdad? Factorizando, aquí tengo una diferencia de cuadrado, el término positivo queda y el término negativo de la diferencia de cuadrado se elimina, igual que acá, y me queda que la velocidad inicial del cuerpo 1 más la velocidad final del cuerpo 1 va a ser igual a la velocidad inicial del cuerpo 2 más la velocidad final del cuerpo 2. Arreglando la ecuación, nos queda de esta forma. B1 menos B2, o agrupando, debe ser igual a U2 menos U1. Velocidad final menos velocidad inicial. Perdón, velocidad inicial del cuerpo 2 menos la velocidad inicial del cuerpo 1. Velocidad final del cuerpo 1 menos la velocidad final del cuerpo 2. Eso es igual a, cambiándole el signo, sería menos la variación inicial de ambos cuerpos, 1 y 2. La velocidad final
de ambos cuerpos debe ser igual a la menos variación, ¿verdad?, de las velocidades iniciales de ambos cuerpos. Para un cuerpo, para un caso ideal de un choque completamente inelástico, estas son las velocidades relativas después del choque. Y eso es igual al valor negativo de las velocidades relativas antes del choque. ¿Ok? Cuanto más parecidas sean estas cantidades, tanto más elástica será la colisión, y la relación negativa de la velocidad relativa después del choque entre la velocidad relativa antes del choque se llama coeficiente de restitución. ¿Correcto? Para los choques elásticos, esto es lo que se conoce como el coeficiente de restitución de la energía. ¿Ok? Si el choque es completamente elástico, ¿verdad?, entonces el valor de E es igual a 1. Si el choque es completamente inelástico, que no hay restitución, entonces eso debe ser igual a 0. En el caso del choque inelástico, los dos cuerpos salen despedidos con la misma velocidad, ¿verdad? Velocidad 2 es igual a velocidad 1. ¿Ok? Choque inelástico. Quedan pegados. Ambos cuerpos tienen la misma velocidad. En el caso de que sean completamente elásticos, estos valores están entre 0 y 1. El mayor valor es 1, el menor valor es 0. ¿Ok? Vamos a verlo desde otro punto de vista. Vamos a ver ahora cuando yo dejo caer una pelota. ¿Ok? Una esfera de material que se va a medir se deja caer sobre una placa fija desde una altura H1. El rebote se mide a una altura H2. En este caso la masa de la placa es tan grande que B sub 2 es aproximadamente 0. La placa no se mueve. Por lo tanto, si no se mueve, el coeficiente de restitución va a ser igual, ¿verdad? Porque B sub 2 es 0. Y no tiene velocidad inicial tampoco, porque la placa está acá, no rebota y la única que rebota es la pelota. La placa queda fija, está en reposo. Su velocidad inicial es 0, ¿verdad? Y la velocidad final de la placa también es 0 porque no se movió. Por lo tanto, el coeficiente de restitución será menos B sub 1 sobre sub 1, donde B sub 1 es la velocidad final de la pelota y U sub 1 es la velocidad inicial de la pelota. Entonces, la velocidad sub 1, U sub 1 es simplemente la velocidad adquirida durante la caída desde la altura H sub 1 y se determina a partir de U sub 1 elevado al cuadrado menos U sub 0 elevado al cuadrado, que va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura. Esto es, ¿verdad? Pero la velocidad U sub 0 igual a 0, por lo tanto, U sub 1 al cuadrado será 2 veces la gravedad por la altura 1. O bien sea, U sub 1, que es la velocidad inicial de la pelota, va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura. Si yo considero la dirección hacia abajo como positiva y la pelota rebota hasta una altura 2, su velocidad de rebote B sub 1 debe ser la raíz cuadrada de B sub 2 por la gravedad por la altura 2. El coeficiente de restitución será entonces B sub 1 entre U sub 1, porque determina las velocidades. Elimino las raíces y me va a quedar al final
la raíz cuadrada de H2 sobre H1 utilizando la propiedad de las raíces. Ok, acá acabo de determinar el coeficiente de restitución cuando dejo caer objetos sobre el piso, por decirlo así. Entonces, ya hemos visto las ecuaciones. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia para resolver los problemas? Primero, lea el problema y luego trace y marque un diagrama sencillo donde indique la dirección del movimiento para cada masa, trazando los vectores en el diagrama. Segundo, elija el eje X a lo largo de la línea de choque e indique la dirección positiva. Las velocidades se consideran positivas o negativas de acuerdo a la elección. Por lo general elegimos velocidades positivas hacia la derecha y velocidades negativas hacia la izquierda. Escriba la lista de masas y velocidades conocidas. Ponga los datos, o decirlo mejor. Teniendo cuidado de utilizar en forma apropiada el signo y las unidades para las velocidades. Lo que dijimos anteriormente. Ya usted hizo una selección del signo hacia dónde son los positivos y hacia dónde son los negativos. Usted lo va a colocar en los datos. ¿Ok? Identifique con sus índices quién pertenece a una masa y quién pertenece a otra masa. Escriba la conservación de la cantidad de movimiento. Lo primero que va a hacer, escribir la conservación de la cantidad de movimiento, donde usted coloca a la izquierda el valor inicial de la conservación y a la derecha el valor final de la conservación para ambas masas. Sustituye en esa ecuación todas las cantidades conocidas y simplifique la expresión resultante. Cuando sustituye las velocidades, es esencial que incluya el signo apropiado para cada una de ellas. Si el choque es completamente inelástico, procede a resolver la ecuación de la cantidad de movimiento para la cantidad desconocida. Si la colisión es elástica, la conservación de la energía le ofrecerá una segunda ecuación independiente, que es esta que tenemos acá, ¿verdad? Donde incluye el coeficiente de restitución. ¿Ok? Para choques perfectamente elásticos, este valor de es 1. Por último, resuelve esta ecuación simultáneamente con la ecuación de movimiento. Tenga cuidado de no confundir los signos de restitución con los signos de operación. Esta es la estrategia para resolver los problemas. Analícela y internalícela para que pueda llevar a cabo de la manera mejor o de la mejor manera la solución de los ejercicios. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo aplicamos esta estrategia. Entonces, tenemos una pelota de 2 kilogramos que desplaza hacia la izquierda con una rapidez de 24 metros sobre segundo. Choca de frente con otra pelota de 4 kilogramos que viaja hacia la derecha a 16 metros sobre segundo. Encuentre la velocidad resultante si las dos pelotas se quedan pegadas. O sea, el choque es inelástico. Y determine sus velocidades finales si el coeficiente de restitución es de 0.80. Primero organizamos los datos, como dijimos en la estrategia. Masa 1, velocidad inicial 1, coeficiente de restitución. Voy a conseguir la velocidad final de la masa 1. Masa 2, velocidad inicial de 2. Voy a conseguir la velocidad final
de la masa 2. Para el caso que es inelástico, donde E es igual a 0, combinada después del choque, quiere decir que la velocidad C va a ser igual a una sola velocidad, pues vamos a tener una sola velocidad, V1 es igual a V2. Porque es la misma velocidad porque quedaron pegados las dos, el choque es inelástico. Por tanto, podemos escribir la ecuación como sigue. Masa 1 por velocidad inicial 1 más masa 2 por velocidad inicial 2 va a ser igual a la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 por la velocidad 2. Como V sub 1 y V sub 2 son iguales, porque ambos se quedaron pegados porque el choque es inelástico y lo sustituyo por VC. Quiere decir que esta ecuación es igual a la masa 1 más la velocidad 2 más la masa 2 por la velocidad C. ¿Cuál es la incógnita? La velocidad C. Porque yo conozco la velocidad inicial de 1 y la velocidad inicial de 2 porque me la dieron acá. Sustituyo. Tal. Despejo la velocidad. Esa velocidad es de 2.67 metros sobre segundo. Tanto la masa 1 como la masa 2 tienen la misma velocidad porque quedaron pegados porque el choque es inelástico. ¿Correcto? Voy para la parte B. En el caso del coeficiente de restitución vale 0.80. ¿Cuánto vale en el primer caso? 0, porque por teoría sabemos que el coeficiente de restitución para choques inelásticos vale 0. Y para choques elásticos varía entre 0 y 1. En este caso, el choque es elástico porque el coeficiente de restitución es de 0.80. Entonces, como el coeficiente es 0.80, lo igualo a la ecuación de velocidad final de 2 menos velocidad final de 1 y velocidad inicial de 1 menos velocidad inicial de 2. Despejo velocidad de 2 menos velocidad de 1 finales, ¿verdad? Sustituyo los valores y obtengo V sub 2 menos V sub 1 igual a menos 32 metros sobre segundo. ¿Correcto? Ya tengo una ecuación con un valor. Ahora voy a utilizar esto en la ecuación de cantidad de movimiento para obtener otra relación de V2 y V1 y poder resolver el sistema de ecuaciones. ¿Ok? Planteo la ecuación de conservación M1 por U sub 1 más M2 por U sub 2 es igual a M1 por V sub 1 más M2 por V sub 2. Conozco M1, conozco M2, conozco las velocidades iniciales, no conozco las velocidades finales. Sustituyo los valores, ¿verdad? Y obtengo una segunda ecuación. Entonces, el lado izquierdo de esta ecuación ya lo resolví en la parte A, ¿correcto? Ya yo tengo ese valor, ¿correcto? Y es igual a 16 kilogramos por metro sobre segundo. Por tanto, sustituimos los valores M1 en el lado derecho. Este término ya yo lo tengo, lo resolví en la primera parte. Aquí está. ¿Correcto? Entonces, 16 kilogramos por metro sobre segundo. Igual a 2 kilogramos por V sub 1 más 4 kilogramos por V sub 2. Y eso me da que V sub 1 más 2V sub 2 es igual a 8 metros sobre segundo. Entonces, tengo las dos ecuaciones. Esta ecuación que me dio menos 32 metros sobre segundo y la otra que acabo de obtener que es V sub 1 más 2V sub 2 igual a 8 metros sobre segundo.
resuelvo el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Como usted quiera resolverlo, por sustitución, por reducción, por igualación, etcétera, etcétera, y calculo los valores de B sub 1 y calculo los valores de B sub 2. B sub 1 vale 24 metros sobre segundo, velocidad final de la masa 1, y velocidad 2, de la velocidad final de la masa 2, vale menos 8 metros sobre segundo. ¿Correcto? $16 kilogramos por metro sobre segundo es la parte resuelta en la primera parte de este término que está acá. Por eso es que esto es 16 metros sobre segundo. M1 por U1 más M2 por U2. Aquí está. M1 por U1 más M2 por U2. Eso me da 16 kilogramos por metro sobre segundo.